I'm calling you. Will you answer to? Hola, buenas noches, seguidores y seguidoras del canal Valencianista. Hoy, pues, un programa que nos hace especial ilusión a todos, porque aquí, bueno, somos un grupo de... Creo que ya nos conocemos tanto que se puede decir de amigos, que hablamos del Valencia. Un canal que sobre todo tenemos, o sea, tenemos en gala el que aquí valen todas las opiniones, lo que se dice Meritornes, Monchitos y tal. Pues mirar, aquí hemos conseguido y nos ha costado que puedan entrar todas las opiniones. Y hoy la verdad es que nos hace especial ilusión y para nosotros es un privilegio, la verdad, hablar con don Nacho Sanchis, un periodista, y lo voy a presentar con el servicio de documentación tan experimentado que tiene este canal, o sea, sacado de tu Twitter, que dice: delegado de relevo en la Comunidad Valenciana, Radio Napur Sport, licenciado en Comunicación Corporativa y Desarrollo de Marca en la Universidad. Y sobre todo y ante todo, muchas gracias, Nacho, y bienvenido, y espero que pases un buen momento de charla con amigos. Bienvenido. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Macho, es un honor tenerte aquí, es un honor, tío. Sí, a ver, acabo de hacer una reflexión que no sé si estará de acuerdo, y empiezo por ahí. Y me sorprende que este canal un poquito se distinga de que aquí valen todas las opiniones. Y yo creo que eso no tiene que ser diferencial. Y tú lo habrás vivido. ¿Por qué no valen todas las opiniones del valencianismo, del entorno, y es imposible conversar? Bueno, porque yo creo que realmente esto es un debate que no solo se aplica al valencianismo, ¿no? Se aplica al fútbol. El fútbol es el deporte de las masas. En la masa hay todo tipo de opiniones más ilustradas, opiniones más inteligentes y opiniones ignorantes. Normalmente el populismo guía las opiniones ignorantes y el populismo suele ser impositivo, no dialogante. Por eso en el fútbol, ya no solo en el Valencia, en general, el populismo está a la orden del día. Por eso se está sufriendo tanto en clave afición, no hablo ya solo en el Valencia, sino en el fútbol, con la profesionalización que están viviendo los clubes. Hubo manifestaciones en la puerta del Calderón para que no lo derruyeran y se pongan al Metropolitano. No sé cuántos años después podemos ver que ha dado 30 o 45 millones extra de beneficio al Atlético de Madrid. Pues ante eso, la afición del Atlético de Madrid protestaba. ¿Por qué? Porque básicamente el fútbol es para las masas y la masa, Paco, que trabaja en un bar y que llega a su casa, no tiene por qué saber que el modelo de negocio del deporte va en otro camino, que por mucho que la pasión le llevara a querer estar en el Calderón, un club de fútbol es una empresa y tiene que evolucionar, le gusta más o menos, no tiene por qué saberlo. Creo que ahí entra la labor del periodista, creo que no siempre se hace de esta forma, porque entiendo que genera o da mucho más audiencia decir lo que la gente quiere escuchar a decir las cosas como son realmente, aunque no gusten, aunque te digan, por ejemplo, y lo extrapolo rápidamente al tema del nuevo estadio, no, te pones al club para ir al nuevo Mestalla, no. Si yo, por ejemplo, viera que el Valencia se cambia a un nuevo estadio y que es el único club que lo hace, como por ejemplo iba a pasar en 2005, 2006, cuando se empieza el nuevo, yo habría sido el primero que diría, oye, que estos qué están haciendo. Pero tú ves la industria, no del fútbol, del deporte, que todos los clubes de fútbol americano, de baloncesto, están haciendo de sus recintos deportivos un nicho para traer beneficios propios, tú no puedes ir en contra de la industria. Entonces, yo creo que mi labor como periodista es decir, oye, aunque yo pasionalmente Mestalla es Mestalla, yo periodísticamente os tengo que decir que para el club es más beneficioso cambiarse de estadio por todos estos datos objetivos. Aunque a ti el estadio te parezca el tolos y no te guste, totalmente lícito, o sea, cada uno puede tener su opinión del estadio,
totalmente lícito. Objetivamente hay unos datos económicos que van a favorecer al club. Entonces, yo creo que la labor de un periodista es decir eso y luego ya respetar todas las opiniones. Pero, como os estoy diciendo, creo que en el mundo del fútbol, como va para una masa que muchas veces no tiene por qué preocuparse en saber lo que yo estoy contando ahora, no tiene por qué y está en todo su derecho, pues es muy fácil que se guíe por populismos. Y el populismo es imposición. Mestalla es mágico, pero Mestalla es incómodo. Yo tengo mi abono, yo tengo mi abono y lo mantengo pese a que llevo 6 años siendo comunista y yo cuando mi abono estaba sentado apretadito, que es la magia de Mestalla. A ver, nosotros íbamos a General de Pie en aquel mítico Valencia que ascendió a Primera División, ¿vale? Y claro, esos recuerdos, yo, que tengo 55 años, más años que lo llevo muy dentro, pero razonablemente pienso como tú. O sea, la evolución nos lleva al no Mestalla y ya está. Y cuando... Por eso yo estoy un poquito en desacuerdo contigo en que esto es el deporte en general y paso todas las aficiones. Yo creo que singularmente la afición del Valencia es muy de repartir carnets. Entonces, mi sentimiento no es menos que el de nadie cuando Mestalla tiene la primera piedra. Y aquí es, tú no eres valencianista porque te quieres ir al no Mestalla. No, señores, o sea, yo soy igual que tú. No sé, creo que es un poquito una singularidad que nos define, ¿no? Y tú lo vivirás porque tú conoces a gente en primera persona que evidentemente aquí no conocemos. Sí que es verdad que en los últimos años yo creo que se ha jugado mucho a extremizar el debate. ¿Por qué? Porque los populismos en el extremo se sienten cómodos. Es decir, si tú dices, oye, a mí me gusta Mestalla, pero me quiero mudar al nuevo Mestalla, estás a favor. Eres un moncho mamador. Eres un moncho mamador. Hazme caso. Estás a favor de Peter Lim. Y entonces el aficionado neutro, Paco, que no tiene por qué saber tu punto perfectamente, lo que lees. Ostras, estos que se quieren ir al nuevo estadio son de Peter Lim. Y no, por ejemplo, nuestro amigo de Vinarós, ¿no? El de las cuentas. Él lo ha vivido en primera persona, ¿no? Numeritos, se llama numeritos. Claro, tú puedes decir, oye, yo creo que no se están anticipando al mercado, creo que podrían fichar jugadores libres y no lo están haciendo y no lo entiendo, pero económicamente aquí hay unas razones por las que empresarialmente tiene sentido lo que están haciendo estos. Pues estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero empresarialmente tiene sentido. Pues este está a favor de Peter Lim, ¿no? O sea, no. Pero para evitar este tipo de conversaciones, que yo catalogaría como un poco más cultas, aunque tampoco es que estemos aquí leyendo una enciclopedia, la verdad, es más fácil llevarlo al extremo. Es decir, si todo es una mierda, estás contra Lim, pero si tú dices, no es que esto esté bien o mal, es que esto tiene sus matices, estás a favor de Peter Lim. Y vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque a los populismos les interesa radicalizar el debate. Les interesa mucho. O estás conmigo o estás contra mí. Extremizarlo, correcto. A mí personalmente me sorprende bastante que me sorprende mucho que la misma gente que criticaba que el estadio no iba para adelante es la misma gente que critica que el estadio va para adelante y nos quieren quitar el antiguo Mestalla. Entonces, es un poquito una antítesis. No entiendo nada, ¿sabes? A ver, yo creo que sí que lo entiendes. Y en el fondo sí que lo entiendes. No me tomes por tonto. Claro que lo entiendes. Claro. La pregunta es retórica. Pero sí, a ver, porque yo creo que no, mira, no creo, fíjate lo que voy a decir, yo no creo que detrás de todas las corrientes de opinión haya interés, para empezar, no lo creo, en muchas puede haberlas, no creo, yo creo que llegamos tarde al debate de quedarnos en el actual estadio. A mí también me ha sorprendido que hayamos pasado hace, ¿cuánto? 3 años. Cuando Neil Murphy iba haciendo el ridículo, y esto os lo digo yo, que yo hablo con mucha gente dentro del club, gente que te reconocía, no ahora, sino ya por aquel entonces. Tío, es que estamos haciendo el ridículo presentando este proyecto de estadio. Yo, que lo voy a decir aquí abiertamente, no voto al PSOE en la vida. Me parece que Chimo Puig es un tío muy válido y un tío muy calmado. El día que salió después de una reunión con el Murphy, que fue cuando rajó diciendo que era una vergüenza, que no sé si os acordáis, creo que fue en 2021. Que no trajo ningún papel.
Que no trajo ningún papel. Exacto. Yo no había visto a Chimo Puig así en la vida. Y mira que es un tío que yo considero un tío súper sosegado, que por ejemplo en la pandemia no fue populista, es mi mera opinión, no lo había visto así en la vida. Y en ese momento la crítica era, es que es una vergüenza que el estadio no tire para adelante. Pero es una vergüenza que el estadio tire para adelante. Yo tampoco lo entiendo. Dicho lo cual, yo respeto que, yo insisto, es que yo no voy a jugar a lo que juegan otros colectivos o otras personas. Yo respeto todas las opiniones. O sea, yo puedo explicar aquí, o hablar a nosotros, todas las virtudes que tiene cambiarse al nuevo Mestalla, no para nosotros como aficionados, sino para el club. Es decir, el razonamiento del club. Porque tú dices, ya, pero yo lo veré peor. Ya, pero y perdona que te apostille, Nacho, y para la ciudad. Claro, y para la ciudad, pero a lo mejor a Paco se la suda. Paco lo que quiere es ver bien el fútbol. Ya, pero claro, al club objetivamente a nivel económico le viene bien. Por esto ya, pero yo aún así me quiero quedar en el viejo Mestalla. Pues yo ahí lo único que le puedo decir es, me parece perfecto y súper lícito, pero no va a pasar. Ahora, también te digo una cosa que quiero decir. Sí, claro, aquí yo no he dicho que el nuevo Mestalla fuera para adelante hasta que el Valencia presentó el proyecto ese de 66.000 asientos y se sentó a negociar verdaderamente y hizo, digamos, un poco el impasse hasta que hubiera elecciones. ¿Os acordáis? Que presentó un estadio de 66.000, no sé qué, Sandra Gómez empezó a hacer de las suyas. Exacto. When I'm calling you